Hola, soy Quique y me encuentro en Nueva Zelanda. Hola, soy Sebas y estoy en Canadá. Y Y juntos juntos somos somos hermanos en hermanos la en la distancia. distancia. Bienvenidos una vez más a este podcast. Dos hermanos, dos visiones, dos latitudes diferentes, hablando sobre diversos temas de actualidad. Arranquemos. Hola, soy Quique. Bienvenidos una vez más a este podcast Hermanos en la distancia. Dos hermanos desde diferentes latitudes, con dos visiones del mundo y experimentando diversos temas en esta vida. ¿Cómo vas, Sebas? ¿Cómo estás? Hola, Kik, todo bien, muchas gracias. Bueno, me Feliz de estar encanta. de nuevo acá contigo y con todos y bueno, esperamos que este episodio salga igual de bien que los anteriores. Súper, súper. Vamos con toda entonces. ¿Listo? Pero, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos tú, a ver de qué vamos a estar explorando hoy, cómo va la cosa. Sí, mira que es un tema que ha surgido a partir de lo que hemos venido hablando en los anteriores capítulos, en este proceso que llevamos tuyo como de transformación, en este proceso que tenemos tuyo de reflexión, de buscar esa nueva vida o esa nueva identidad que queremos para nosotros, para nuestra historia. Y, y está entonces muy relacionada con esas actividades diarias que hacemos para alcanzar esos objetivos y esas metas. Hoy vamos a hablar entonces de la meditación, que es una práctica que tú nos lo mencionaste, que eres un meditador frecuente, que llevas un poquito más de práctica. Yo por mi lado tengo que aceptar que no, hasta el momento no lo he hecho, pero preparando este capítulo, la verdad es que me deja muy motivado porque eh, me cambió un poquito la perspectiva. Es decir, ya no pienso en la meditación como un tema o como algo relacionado con la religión o como algo esotérico, algo meramente espiritual, sino que también hay, la verdad es que mucho sustento como científico detrás de la meditación, ¿no? Entonces, yo creo que eso cambia mucho. Entonces, pues para comenzar a hablar, me gustaría hacer como dos aclaraciones sobre el tema. Y lo primero es que vamos a hablar de la meditación en un sentido general de la palabra. Es decir, que aunque hay varios tipos de meditación, cada uno eh, tiene como diferentes prácticas y diferentes objetivos. Para este capítulo, pues vamos a hablar como de forma muy general, a no ser de que, por supuesto, Quique nos quiera como contar algo muy específico de su práctica, pero para los que no sabemos nada, pues vamos a hablar como en términos generales. Y lo segundo es justo eso, es como tratar de verlo como, no solo como un tema, sí, como muy elevado, sino más bien algo muy práctico en nuestras vidas, que en verdad tiene como mucho impacto, ¿no? Entonces, haciendo esas aclaraciones, si te parece, bro, empecemos con lo básico, ¿no? ¿Qué es meditación, no? Cuéntanos. Dale, bro. Pues como tú dices, vamos a hablar de la meditación como una práctica, básicamente. Es como un hábito que tú tienes. Una, así como hay gente que va al gimnasio para entrenar su cuerpo, para generar nuevas capacidades, ¿viste? Para crecer en su masa muscular, flexibilidad, toda la cosa. La meditación también es una práctica que nos va a ayudar bastante para efectos de regular nuestro organismo, para el funcionamiento de nuestro cerebro, para darnos mucha más tranquilidad, para reducir el estrés, para podernos llevar a otro nivel de concentración. Viste que ahora vivimos como en una época donde es muy fácil distraerse. Ya nadie puede leerse una hoja de un libro porque está constantemente mirando qué pasó Menos. en el celular, el Ajá. correo, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, como que está en un círculo así de ansiedad y de dopamina
de querer mucha dopamina, Muchos estímulos. muchos estímulos. La meditación te ayuda como a limpiar un poco el camino. Es como cuando uno hace un poquito de jardinería y corta como toda esa maleza y deja en el jardín las flores o las plantas que tú realmente quieres. Entonces la meditación te ayuda a hacer eso en tu cerebro, en tu mente, y te da pues también una sensación de como de tranquilidad, de frescura, de una nueva energía. Entonces es básicamente una práctica que tú haces recurrentemente para mejorar tu calidad de vida. Es así como yo la veo, así Ok. de simple. Según lo que tú dices, creo que y das mucho énfasis en la parte como de la atención, ¿no? Es decir, como de eliminar el ruido, como todo lo externo y tratar de poner atención, parece como en lo importante o en algún objetivo en especial, ¿no? Sí, Va como por ahí, ¿cierto? sí, sí, la meditación te ayuda mucho a concentrarte, pero la meditación tiene ese reto también, que es lograr practicar un buen nivel de concentración, porque digamos, es como un círculo donde Sí, si tú meditas vas a generar más concentración, pero en la práctica de la meditación también sí, es un reto lograr concentración. sí. Pero una vez entras en ese círculo, como que vas limpiando el camino, a eso me refería con limpiar el camino, y te hace un poquito más enfocado en lo que realmente es importante para tu vida. Cada uno Ujú. de nosotros es una experiencia completamente diferente, una visión del mundo completamente diferente. Entonces la meditación lo que hace es entrar en esa visión propia que tú tienes de tu vida, de tu cuerpo, de tu vida en general y potencializar las cosas buenas. Ok. Entonces, no sé si quieres, pero me gustaría contarte un poco de la meditación es obviamente una práctica, pero ¿en qué consiste Uh, esa práctica? sí, ¿O cómo cuéntanos lo hago yo? adelante. Sí, sí, sí. Sí, yo he abierto últimamente un espacio de lunes a viernes, todas las mañanas Ujú, antes de empezar con mis labores. Lo que hago ujú, es dedicar cerca de 40 minutos o una hora para meditar. Entonces tengo acá en la casa un lugar especial donde no voy a escuchar mucho ruido ni nada de eso. Y me siento en la posición de meditación, que tú sabes que es como la flor de loto, la típica que uno ve siempre en vistas o siempre que Ven, habla de meditación. ven, te interrumpo ahí. Por ejemplo, esa posición, es decir, ¿tiene algún propósito? Es decir, o sea, porque uno podría meditar, pienso yo, ¿no? Que no soy meditador. De pronto para mí sería estar sentado en un asiento, ¿cierto? O de pronto acostado sería una posición un poquito como más cómoda o relajante, ¿no? No sé si de pronto tú sepas el por qué esa posición o si es como una sugerencia de la tradición o de la práctica, no sé. Sí, hay varias formas de Ujú. practicar la meditación. Tú la puedes hacer en la forma tradicional, que es esa en la que uno se sienta en Ok. flor de loto, que viene de la tradición de la meditación de los yogis de la India, que siempre Ok. asumen esa posición. Ajá. Pero también la puedes hacer en una silla normal Mm. y la puedes hacer acostado también. Lo que Ok. realmente importa en la posición de la meditación es que tu columna vertebral esté completamente alineada, que esté recta. Entonces, la idea es que la base de tu columna esté Ujú. afianzada a donde tú estás, bien sea la silla o en la posición de flor de loto en el cojín, la base de tu columna. Y si estás acostado, pues simplemente que la espalda esté completamente recta, la columna esté recta. Ok. Y la posición lo que busca es que tu columna vertebral esté completamente recta, Ok. porque lo que la meditación busca
es que todo ese fluido interno de la columna, canales nerviosos de la columna, estén completamente, es para que todo el tema de circule oxígeno, la sangre circule mejor y Con para que toda la las química. hormonas, claro, Ujú. tu sistema nervioso esté completamente dispuesto para trabajar bien. Ok, Entonces lo que quieres ahí es enviar una señal a tu sistema nervioso de que está en un momento de expansión, de tranquilidad y que puede funcionar sin ningún problema. Entonces, la ok, posición de listo. meditación busca eso. Entendido. Em, hay otros trucos más en la posición de la meditación, pero la idea es que tú lleves em, toda tu energía a la punta de tu cabeza para estimular toda tu glándula pineal. Ok. Entonces, Sí, dale. no, pero entonces, o sea, ok, entonces tú tomas posición, digamos, la Sí, posición de flor de loto, y bueno, digamos, cuéntanos un poco como para llevar esa transferencia como de energía, ¿cierto? O ese, no sé, ese ciclo de química en tu cuerpo, como dale. tú qué haces. Entonces, ¿tú piensas en algo o intentas la mente en blanco? No sé, cuéntanos ahí un poco más. Entonces, yo lo que hago es me siento en esa posición y enrollo mi lengua, así la pego al paladar, ¿ah? Ajá, Cierro la boca con la lengua pegada al paladar y cierro mis ojos y alzo mis cejas. Entonces, la lengua pegada al paladar y las cejas arriba van a llevar toda la energía acá, porque está tu ok, columna completamente erigida. Entonces, ok, cuando inhalo, subo la energía o mi atención, porque a donde va la ujú, atención va la energía, y cuando ok, exhalo, bajo la atención a la base de la columna y ok, empiezo, sube, baja, siempre con la atención acá arriba, pero moviendo la energía hacia arriba, hacia abajo. Inhalo, exhalo a tu ritmo, ¿no? Entonces, cuando ya estoy familiarizado con ese momento, lo que hago es empiezo a llevar mi respiración hacia los diferentes centros de energía del cuerpo. bueno, pero Entonces, espera, espera, te voy a interrumpir ahí de nuevo. O sea, eso que tú haces es como un calentamiento, es lo que yo entiendo, ¿sí? Es como para sí, entrar en calor en la meditación, por decirlo de sí, alguna manera. es una técnica. De hecho, encontré este libro de Joe Dispenza, se Breaking llama, the habit. sí, Ajá, Breaking the Habit of Being Yourself, ok. Ujú, como romper el hábito ser tú mismo. de tu viejo yo o de ser como eh, blessing the energy centers, que es algo así como bendecir los centros de energía del cuerpo. Ajá, Pero el tipo es un científico, él no es religioso ni nada de eso, pero él sabe que el cuerpo tiene unos centros de energía que es donde hay mayor concentración de tu sistema nervioso, tu sistema endocrino, varios órganos que son bastante importantes para tu funcionamiento. ok. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido a través de esos centros de energía para que tu cuerpo empiece a ser consciente de que están ahí y que tu sistema nervioso conscientemente se active en esas áreas y empiece a balancear el sistema, empiece a Ok, balancear tu cuerpo. dos preguntas ahí adicionales, por ejemplo. Entiendo eso, listo. Sabemos que el objetivo es, como dice Joe Dispenza, que seguramente lo vamos a estar mencionando a lo largo de este capítulo, como bendecir esos, como ese flujo de energía, ¿no? O esa parte, sus centros de energía. Pero, por ejemplo, la respiración que tú haces en ese momento es decir, normal o no sé, cuentas unos segundos, inhalas en ciertos segundos, No, la esa una. respiración, Y otra, mm, normal. Y la otra es, tú dices que
o sea, el movimiento va hasta acá y luego baja por tu columna, vuelve a subir, ¿cierto? Ese es como el Sí, flujo de energía que intentas sí. como en la meditación, ¿verdad? Entonces te lo ¿Esto muestro tú desde te lo este imaginas? ángulo, ¿Pero desde tú te este lo ángulo, sí, imaginas? Ok, sí. ok, Entonces, así de lado, sube la energía hasta acá y después por el frente baja y sube. ok, Y es un ejercicio mental donde tú te imaginas que está pasando y ok, exhalas, listo. vas. Y después, cuando ya sientes que has hecho algunas y que tu mente está en la respiración, ahora Ajá, empiezas a ir a cada uno de los centros. Entonces, ok, aquí en la frente hay uno muy importante porque es donde está tu glándula pineal. Quieres llamar la ok, atención de esa glándula, la pineal y la pituitaria. ajá, Entonces, de aquí exhalas acá y después ok, inhalas de nuevo y después ah, exhalas a tu garganta, ok, después inhalas al arriba, exhalas a tu corazón, inhalas a la cabeza, ajá, después exhalas al estómago, inhalas de nuevo a tu cabeza, después exhalas hacia tu abdomen bajo, ok, después inhalas nuevamente a tu corona, después exhalas a la base de la columna ok, y después subes otra vez a la base de la columna y te devuelves. Inhalas a la corona, exhalas al abdomen bajo, inhalas a la corona, exhalas a tu estómago, inhalas a la corona, exhalas al pecho, inhalas a la corona, exhalas a la garganta, inhalas a la corona, exhalas a tu frente, inhalas a tu corona y exhalas a tu corona. ok, ok. Entonces, esa es Bueno, como un ok. calentamiento, digámoslo así. Ah, ok, esto todavía es calentamiento. O sea, primero tú mueves la energía de arriba, o sea, va por detrás Sí, hacia adelante. sí, Luego, esto podría ser que, o sea, son como tus centros de energía. sí, Podría esos así, son. o, Es lo que en yoga o en meditación en la India denominan los chakras, ah, ok, ok, pero digamos que aquí Joe Dispenza los denomina centros de energía y ok, depende, o sea, tú los puedes identificar con tus glándulas, con tus órganos más importantes, pero básicamente si tú piensas en esas zonas, ahí vas a estar llevando energía y conciencia a tus órganos más importantes. ok. Entonces, Listo. eso es lo que se quiere, que el cuerpo active esos centros de energía. Ujú, Después lo que yo hago es, cuando acabo esa ronda, entonces inhalo nuevamente y hago una inclinación. Entonces me inclino completamente hacia el frente hasta donde sí, mi columna dé y descanso ahí. Entonces inhalo. estando, Sí, como haciendo así, completamente. ok, ok, Entonces, inhalo, me hago la inclinación, exhalo, luego inhalo, me relajo y me dejo ir un poco más, ok. hasta que ya, digamos, sienta que estoy en una posición cómoda para mi cuerpo y me quedo ahí un rato con la tensión en la coronilla. Entonces ahí estás incluso enviando sangre, oxígeno a tu cerebro en esa posición. O sea, estás inclinado hacia adelante con la Sí, columna recta, sin sí. sacar la jiba. Mira, voy a poner acá Ya, o sea, como, la cámara ah, y ajá, estoy así completamente. En la posición de meditación, pero así. ok, Entonces, estando ahí, llevas mucha más energía porque a tu cerebro, porque la sangre y el ajá, oxígeno van a ir allá y de ajá, paso estás estirando todos los músculos de tu columna y estás elongando tu columna. sí, sí, Entonces, después de que estás ahí, vuelves a ajá, inhalar
y vuelves a la posición inicial con la ujú, columna recta. Ahí es importante ujú. como mencionar que es como si tuvieras una cuerda y te jalaran y quedas Sí, así sí, sí. suspendido. Entonces, yo hago eso 2 veces, ese ciclo. Ok. Entonces, vuelvo otra vez por todos los centros de energía, vuelvo y me inclino y vuelvo a la posición neutral de meditación. Ajá. Y ahí lo que hago es respiro libremente al ritmo que mi cuerpo quiera, con la lengua arriba, pegada al paladar, y las cejas arriba también, llevando toda la circulación, oxígeno, energía a la corona y toda mi Ok. atención ahí. Y ahí, en silencio, respirando, te van a llegar pensamientos, te van a llegar preocupaciones, cosas que la idea es que si eso sucede, tú te concentras en la respiración y solamente la respiración va a poco desvanecer todas esas distracciones que te llegan en ese momento. Y en algún momento de la meditación, si un indicador de que estás haciendo la cosa bien es que Ujú. empiezas a escuchar un sonidito así como el Ok. pi, muy sutil en tus oídos, que es como el sonido del silencio. Entonces, Ok. cuando escuchas ese sonido, tienes que concentrarte en ese sonido y Sí. dejar que ese sonido llegue. En vez de pensar, vas a escuchar. Eso te iba a decir, ¿no? O sea, claro, es que hay, es un proceso de mucha atención, atención de concentración, pues, porque en todo momento, o sea, además de que llevas un ritmo, ¿cierto? Sí, Como de, ¿sabes? Como de llevar cada respiración, inhalación a cada parte, devolverse, todo eso. Eh, por ejemplo, cuando te quedas totalmente en silencio, ¿sabes? Uno es consciente de ese sonido, o sea, es decir, sí, uno en ese sí, momento, cómo nos podrías explicar más o menos uno cómo se ve ahí en ese estado? Es decir, uno sí, o sea, ¿es consciente o sencillamente está en la nada sí. y... No, uno es muy consciente de lo que está, tan consciente es que uno empieza a darse cuenta de como de vivir una dualidad y es tus pensamientos racionales, como tengo ¿qué hora es? ¿Será que tengo que irme ya a trabajar? ¿Será que me Ujú, tomo un café antes? ¿Será que ya pagué la cuenta? ¿Será que pum? Esos pensamientos llegan. ¿Qué voy a hacer el fin de semana? Versus el sonido. Entonces tú lo que tienes que hacer es dejar esos pensamientos, dejar la mente analítica y desprenderte de eso y concentrarte en el sonido. Como tú tienes los ojos cerrados, posiblemente la glándula pineal va a empezar a activarse y va a liberar como unos fotones. Entonces tú vas a ver lucecitas, ok, posiblemente. O como tienes toda la energía acá, posiblemente tú empieces a sentir que con los ojos cerrados, en vez de ver oscuridad, ves luces, ves blanco, ves fotones, figuras. em, Puedes llegar a, sí, a producir, digamos, tu cuerpo produce ciertos químicos, sí, incluso produce uno que se llama DMT, que puede generar visiones. Entonces, en la ok, meditación, si la glándula pineal se llega a activar, que es como el bombillo interior, el tercer ojo, si se prende, tú vas a ver cosas. Entonces, en algún momento, por ejemplo, esta mañana, no sé, también me gusta conectarme en ese momento con emociones positivas como gratitud, simplemente gozo, digamos, desprendimiento, como ese tipo de emociones que te llevan como más, pues, que son como más gratificantes. sí, Y en sí, sí, algún momento sentía mi cuerpo como si fuera
una unidad completa, como si estuviera completamente en armonía y fuera, Ujú. no hubiese división de órganos ni de nada, sino son completa. Y se siente una satisfacción, paz interior. No te dan ganas de acabar la práctica porque estás súper bien y sientes el latido de tu corazón está tranquilo, no está acelerado, está como en paz y ese latido como que se acompasa con tu cerebro y genera sensaciones muy placenteras, muy bonitas, Ujú. que si uno practica mucho, va, digamos, a incrementar cada vez más. Si uno lee, Ok, practica, tiene paciencia, lo va a notar. Y eso en la vida práctica, porque es un momento bonito, pero eso se traduce en la práctica con que tu cuerpo va a estar más activo, tus ok. pensamientos van a ser pensamientos más positivos, lo que antes te daba rabia, lo que antes te estresaba ya no te estresa, lo que era un problema ahora es una oportunidad, ¿sí? Como que empieza a cambiar tu cerebro para bien. Sí, Entonces es ok, como muy bonito tener esa oportunidad de compartir esa sensación, digamos, muy, muy agradable. súper. Es difícil como de entender todo esto, ¿sabes? Porque Sí, eh, no es algo tan que uno pensaría como tan elemental que uno pueda como alcanzar, ¿sabes? Porque te iba a hacer como otra pregunta, ¿no? Porque normalmente cuando uno practica la meditación o para uno que no es, ¿sabes? Como que uno dice, uno normalmente pones como un audio guía, sí, sencillamente como que se acuesta, se relaja, respira y sigue un audio que le dice como escucha el mar o lleva tu respiración a los pies, no sé. eh, Eso también sirve porque, o sea, todo esto que nos describes es, claro, es algo muy distinto a simplemente poner un audio o poner música, ¿no? Y sencillamente quedarse ahí quieto. O sea, sé que hay distintos tipos de meditación, como bien lo dijimos al principio, vamos a hablar como en términos generales, pero eh, sí, como que esta parte de hacerlo, por ejemplo, con un audio y hacerlo como tú lo haces, ¿podría llegar a tener efectos parecidos? ¿O tú crees que esta forma en como tú lo haces definitivamente es como el siguiente nivel a escuchar un audio guía, digámoslo así? eh, ¿Cómo yo lo creo ves tú? que, yo creo que las dos cosas se pueden. O sea, yo he hecho también meditaciones guiadas con audios y de hecho Ujú, tuve una experiencia súper bonita con una meditación que hice en YouTube. Eso fue como el año pasado o algo. Iba en un bus, iba viajando para una montaña y me puse así los audífonos, puse la meditación guiada, que era un ejercicio de visualización de tu yo del futuro, de tu yo ujú. superior. Y cerré los ojos, pero siempre lo que yo sí hago es pegar la lengua arriba y subir mis cejas porque ese es un truco que yo realmente siempre que lo hago en meditación funciona, no sé, pero te lleva como que pum, te da mucha más energía, te lleva la meditación a otro nivel. Entonces Okay, siempre hago ese truquito, pero puedo seguir meditaciones guiadas y también son chéveres. Yo creo que también funcionan y es una experiencia que uno debería regalarse también de vez en cuando. okay, Em, y yo hago la meditación de la forma en que la hago porque en algún momento esa fue la que aprendí y es okay, la que me ha funcionado y la que me ha llevado como a tener resultados. Entonces, podría yo ir digamos, un seminario de meditación o ir a una clase de meditación y recibir más información en ponerla en práctica, pero yo creo que esta que hago, que es muy básica y muy simple, funciona. Pero yo creo okay. que, como tú dices, de meditación, digamos, hay millones de formas diferentes de hacerla.
Yo creo que lo que hablamos al principio, la meditación es una práctica que ayuda a mejorar tu calidad de vida y en la medida en que eso te, cualquiera que sea, lo que uses o la forma de meditar, si está mejorando tu vida, hay que hacerla. Otra pregunta que me surge es, por ejemplo, el tiempo. ¿Tú Sí, colocas, digamos, una alarma o sencillamente te dejas llevar y digamos, si no pones alarma, ¿cómo funciona? Es decir, tú te dejas llevar y en algún momento sales de ese estado como de concentración, tú lo detienes por tu, como sabes, como una decisión unilateral, o sencillamente estás así y abres los ojos y como que ya, o como, sí, ¿cómo es yo ese terminar? hay días en los que uno, como yo me despierto, ponle tú la alarma a las 5:30 de la mañana. Y a esa hora hay días que me levanto como súper lleno de energía y concentrado, como hay otros días que uno se despierta, uy, como necesita un tiempito más, ¿no? Pero el todo Ujú, es que pongo la alarma en ese momento para despertarme, em, hago mi aseo personal y toda la cosa y voy a meditar. Entonces hay días en los que me siento y directo empiezo súper concentrado, como hay otros días que me toma unos minuticos, como decir, ah, ok, estoy acá sentado, voy al ejercicio, ya. Porque a veces la mente quiere estar solo como muy tranquila, pero hay que ponerla a, digamos, a enfocarse en lo que uno está en la práctica, ¿no? ujú, ujú, Entonces, yo no pongo alarmas, me siento y básicamente me tomo unos segundos, unos minutos, como sentándome, asumiendo la posición, alguna respiración, y cuando ya estoy tranquilo, pum, empiezo con el ciclo de los centros de energía, inclinación, otra vez centros de energía, inclinación, y ya me dejo llevar en la práctica de ok, la meditación libre. Y normalmente yo tengo mi teléfono al lado, sin alarma, y hay días en los que al principio yo miraba el reloj y todavía me faltaba un montón para las 7 de la mañana. Y estos últimos días miro el reloj en medio de la práctica y a veces me he pasado de las 7, pero porque la práctica me está todavía está bien, ¿no? Digamos que tú te ok. sientas y si en algún momento se te prende el bombillo interior, hay que aprovechar ese momento y estar firme ahí para disfrutar del beneficio de la meditación. Y hay días que toma un tiempito, hay otros días que no, pero es de O sea paciencia que y de dedicación. más o menos todo esto en promedio te demoras una hora, más o menos, una hora larguita, Ponle tú que en por ahí unos 40 minutos, entre 40 40 minutos. minutos, 50 minutos. Ok, Pero con que tú lo hagas 20, yo porque hago dos inclinaciones y dos, pero simplemente uno puede llegar a hacer el recorrido por los centros de energía, una inclinación y 10 minuticos de concentración y listo. ok. Pero yo porque quiero, viste, estoy tomándome. Claro. Bueno, em, y wow. lo que tú dices, a veces parece místico, supernatural, super no sé qué, pero es el cuerpo humano. Viste, nosotros tenemos la gran fortuna de tener unos órganos maravillosos y, digamos, el cerebro es impresionante, las glándulas de nuestro cuerpo. Creo que no, la meditación te ayuda a conocer esas cosas que tenemos por dentro porque normalmente uno pasa la vida así como en piloto automático, pero no se da cuenta que uno ya tiene una riqueza infinita tan solo en su cuerpo. Es cierto. Y justo, pues ahora que hablas como de esa riqueza del cuerpo, o sea, que el cuerpo humano tiene esa magia, pues Sí. eh, y con todo esto que nos dices, pues la verdad es que creo que es la primera vez que hablamos como tan detalladamente de, ¿sabes? Como esta Sí, práctica de meditación que haces.
primero me deja muy, ¿sabes? Como un poquito sorprendido, la verdad. Eh, y segundo, me dejas con mucha curiosidad, porque pues yo tengo que admitir que pues yo no medito, como les dije, pero sí intento, por ejemplo, todas las noches intentar como intentar apagar la mente, o sea, es decir, Sí, como cerrar como el día, decir, bueno, ya estas actividades las dejé atrás, intento como respirar, eh, no sé, yo hago un truco de respiración que es muy sencillo, que es como inhalar en 4, exhalar en 8 y cuento, eh, y eso, por lo menos a mí me ha ayudado un poquito como intento quedarme dormido haciendo ese ejercicio, o sea, no pensando en nada, solo contando 4, exhalando 8, inhalando 4, 8 y así. Y me ha servido para incluso despertarme, me despierto incluso con decirte que no sé si tiene que ver, es porque de pronto me voy a la misma hora a dormir, pero me despierto 10, 15 minutos antes de que suene la alarma y me despierto bien. it's bien, súper. Entonces, es un método, es como Yo le, un pequeño sí, yo método que funciona. mirando, chismoseando cosas ahí de meditación, había visto también más personas que hablan de truquitos de respiración y de la importancia de la respiración para el cuerpo y toda la cosa. Y yo creo que cualquier, digamos, momento en el día donde tú seas consciente de la respiración es es un momento de meditación, es un Ujú. momento de unión con con tu yo, porque durante todo el resto del día, incluso durante esta conversación, hemos venido respirando sin ser conscientes de eso. O sea, nuestro cuerpo respira por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer la acción voluntaria de respirar. Pero cuando tú tomas control de tu respiración, tú tomas control de tu cuerpo, tomas control del estado de tu mente, porque entonces si tú respiras tranquilo, pues tu mente se va a apaciguar, tu corazón también. Entonces la respiración es una forma de, digamos, de regular el cuerpo, de regular la mente. Y la meditación tiene que ver con eso también. Pero uno no necesita sentarse en meditación todos los días ni nada. Ejercicios como el que tú haces está súper. Sí, 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 sí. Te sirve, te Sí, funciona. sirve. De acuerdo. De acuerdo, pero yo creo que a partir de esta conversación sí me siento, sí, como sabes, un poquito más curioso como por intentar practicar un poquito, así sea como tú dices, 20 minutos. Pero sí, quedo como con esa motivación. Y si te parece entonces, ¿por qué no exploramos un poco, bro, eh, cuál es como la neurociencia? O no sé, como la química, la biología, detrás como de la meditación, porque tú en todo Dale, momento nos contaste, ¿sabes? La columna vertebral se despeja como todos los canales por donde va como el líquido de de la, la columna. de la columna, hablaste como de algunas partes, de la respiración en los órganos. Entonces, Pues dale, hablemos un poco de esa neurociencia y en algún momento vi que estuviste como investigando acerca de meditación para esta conversación y vi que en algún momento me ibas a contar temas relacionados con las diferentes ondas o bajo las cuales funciona y que así esas es. ondas, eh, digamos, influyen bastante en nuestra calidad de vida también y en en qué nivel vivimos nuestra vida. Entonces, si quieres, eh, nos cuentas Sí, sobre esas ondas y exploramos un poco ese tema. sí, pues mira, lo cierto es que o sea, el cerebro es un órgano que funciona con un nivel de carga eléctrica, ¿cierto? Que se genera como por el funcionamiento natural de las neuronas.
Y esta carga eléctrica pues genera como unas frecuencias o unas ondas durante su funcionamiento. Eh, y pues de acuerdo a lo que pude investigar, el cerebro se mueve básicamente en cinco frecuencias o cinco niveles de ondas, ¿no? Entonces, como que el nivel donde, la frecuencia de onda que se llama beta, eh, bueno, son cinco, ¿no? Es beta, a ver, acá las tengo a un lado. A ver, beta, alfa, teta, delta y gamma. ¿Sí? Entonces, eh, voy a comenzar como por las ondas beta, que son en donde el cerebro está como en un estado como de mucho análisis. Es como las ondas o las frecuencias en las que el cerebro se pone como en modo racional, en modo atención, pero al mismo tiempo se pone en modo estrés. Es decir, se pone en modo alerta, se pone en modo cortisol alto, ¿cierto? Es como las ondas que me imagino está generando el cerebro cuando uno está trabajando y cuando tiene una entrega o tiene algo urgente que hacer y no sé qué y no le cuadran las cuentas o alguna cosa, alguna situación así. Así me imagino yo. Son ahí en ese momento el cerebro emite esas ondas. Sí, tal cual. O incluso cuando tú tienes como un pensamiento recurrente, esos que llaman pensamientos rumiantes, Sí. eh, ese tipo como también de estímulos te puede llevar a que tú estés en un estado constante de, ¿sabes? De esas frecuencias beta en tu cerebro, ¿no? O sea, es decir, de una inyección constante, ¿cierto? De la química del estrés, ¿no? De la alerta, de la ansiedad, de todo eso, ¿no? Entonces, ese es como el estado, digámoslo así, de atención, pero también de el estrés, ¿no? Viene otras ondas que son un poquito eh, más bajas, digámoslo así, que son las ondas alfa. Y digamos que para ponerlo como en términos como de todo esto que nos contaste de tu práctica de meditación, es decir que, o sea, uno puede llegar a la práctica de la meditación en ondas beta, ¿sabes? Es decir, estar como estresado y todo eso. Y cuando uno comienza la práctica de la meditación, uno puede relajar su cerebro, como tú dices, relajar como su sistema nervioso y en la medida en que uno hace eso, pues esa frecuencia o estas ondas empiezan como a bajar de nivel. Entonces uno inicia en beta y puede bajar progresivamente. Digamos que el segundo escalón sería llegar a esas ondas alfa. Esas ondas alfa son como el puente entre el estado de la conciencia y la subconsciencia. Es básicamente en donde es un estado como de relajación, en donde el ruido mental desaparece y uno empieza a ver o entra en un estado de visualización, que es como tú ahorita. Perfecto, mira, antes de que habláramos del tema, básicamente esa es la experiencia desde el punto de vista práctico. En algún momento dado de la meditación, tú sientes que ya no estás pensando en lo del día a día, sino que a mí como me llega a través del sonido. Cuando yo empiezo a sentir el pi, como que algo empieza así a vibrar por dentro y uno escucha ese pi y pum, como que un bombillito por allá por dentro se prende y uno como Ok. se relaja inmediatamente. Llega la relajación. Yo lo que creo es que en ese momento la glándula pineal ¡puf! Empieza a liberar goticas de una... Lo que yo leía en este libro es que, eh, viste, las sustancias que produce la glándula pineal en condiciones normales, cuando tú meditas, se incrementan, digamos, en calidad. Entonces Ok. puede ser que la química de tu cuerpo empiece a funcionar y eso regula.
tu sistema nervioso, regula tu sistema hormonal. Entonces es como si uno le metiera un superpoder ahí al sistema nervioso y ¡piu! se, se relajara y empezara a visualizar cosas. Claro, claro. Y, Yo no ajá, sé, o sea, yo visualizo cosas, pero yo todavía no tengo el control de esas cosas que se visualizan ni nada. Yo llego al estado de relajación y veo, pero hay días que sí, hay días que no. No son todos los. o sea, pero tú nos decías, por ejemplo, que veías como lucecitas. ¿Solo ves eso Sí, o ves, por ejemplo, escenas de tu vida o algo así? O sea, ¿ves como una película? No. lo pienso, se me vienen escenas. Últimamente me ha pasado algo y es que se me han venido cosas del pasado que, que uno no, o sea, que llegan así, pero muy vivas, como un recuerdo muy vivo. Y en algunos momentos, por algún momento sentí que no tenía cuerpo y que yo estaba en la cocina, o sea, como, viste, una sensación de no estar en el cuerpo, sino de viajar con la mente, Ok, pero en sí. algo súper real, súper wow. Ujú. Pero yo sé que con el tiempo, obviamente, simplemente cuando tú bajas esas ondas cerebrales y llegas al estado alfa, tú notas el cambio y de ahí tú puedes, digamos, experimentar nuevas percepciones, ¿no? Y tú Sí, sí, sí. visualizas, cuando yo digo que veo las lucecitas, es como, mira un bombillo que tú tengas ahora, mira el bombillo, Sí, ok. mira el Ah, bombillo. Y ahora cierra los ojos y ponte las manos en los ojos. sí, sí, sí. ¿Te quedan ahí Es como fotones? como luces. Sí, sí, claro, en la oscuridad se ve, Eso. cambian de Bueno, colores y. lo Ujú, mismo pasa cuando tú estás meditando. Empiezas a ver esas formas y a veces se generan como patrones, como que ok, empiezas a ver figuritas, empiezas a ver cosas, pero es tu cuerpo, es, digamos, la energía de tu cuerpo. Es como ok. cuando uno le toma, ¿has visto las imágenes de las partículas del agua cuando están congeladas o cuando que hay científicos que pueden tomar fotos a las moléculas y ellas forman ciertos patrones? Entonces es lo mismo que uno puede experimentar en la meditación. Pero Mm. digamos que eso es simplemente tu cuerpo dándote como Una un- respuesta una química, respuesta digamos. química Ajá, y diciendo estás relajado. Sí. ya. Ok. No hay que verlo como nada Sí, sí, sí. Sí, así. Y la, ok. Listo. Listo. Entonces, estábamos hablando de beta, ¿cierto? sí, Pasamos a alfa, ¿cierto? Que es como la visualización. Podríamos como en ese estado, las ondas o la frecuencia como de la visualización. Y luego, acá es donde yo, de acuerdo a la investigación, empecé a ver que ya en estas ondas, en las siguientes que vamos a ir hablando, ya se requiere que como que el meditador sea un poquito más avanzado, ¿no? O sea que llegar como a ese punto requiere como ya cierta práctica, cierto como experiencia, cierto método también. Pero bueno, ya tú nos dirás a ver qué, ¿no? Em, las siguientes ondas son las ondas teta y es como, se podría decir que son las ondas como de la reprogramación y del estado como de trance, ¿no? Y es donde básicamente, eh, digamos como siguiendo en cómo funcionan las ondas en la práctica de la meditación, es donde tus recuerdos llegan sin carga emocional, es decir, donde, eh, digamos, todas las experiencias, no sé, traumáticas o algún recuerdo que te traiga dolor o todo eso, básicamente, o sea, no, me cuesta un poco como, ¿sabes? Como entenderlo, ¿no? Pero sí, básicamente es poder recordar y ver.
episodios de tu vida sin dolor, ¿no? Sí, Eh, sí, es como parte los como ves del como, trance, ¿no? Sí, está bien. Luego de teta, entonces viene las delta. Y aquí básicamente es donde comienza la magia, por decirlo de alguna wow, manera, ¿no? Porque de acuerdo a lo que estaba leyendo, estas ondas son las que están asociadas como al sueño profundo. Básicamente cuando uno está durmiendo, el cerebro también puede llegar a experimentar esas ondas. Por eso es que es tan importante el sueño para reparar el cuerpo. Pero de acuerdo como a los estudios y a las investigaciones, se ha podido ver que en una práctica de meditación, básicamente uno puede llevar a su cerebro a esas ondas delta. Y básicamente es como estar dormido, pero consciente. Es como la forma en que lo describen. Dice un sueño profundo, pero consciente. Y la magia acá viene es porque es donde se prende como la fábrica de químicos como para reparar el cuerpo, ¿sabes? Entonces acá es donde, como tú lo mencionabas, ¿sabes? La glándula pineal se podría activar en un grado superior, ¿sabes? Como de calidad, de, ¿sabes? Sí, como de lo que se genera, de la química que se genera, se pueden aumentar las conexiones cerebrales, eh, esas conexiones cerebrales pueden enviar como señales al cuerpo para que se activen la química que repara y desinflama al cuerpo, ¿cierto? Y básicamente es acá en donde el cuerpo puede experimentar o puede trabajar por esa sanación. Entonces, es como, esas son las ondas delta, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que, yo sé que es difícil, ¿sabes? Como yo sé que uno en la práctica no dice, oh, estoy en ondas tal, en sí, no, ondas, no, no. no, no funciona así, pero digamos en tus experiencias, tú nos podrías, de pronto, ¿recuerdas cuál ha sido como la más, que de pronto haya sido más impactante para ti? Y que de pronto pueda estar relacionado, pues yo sé que en ese momento no te estaban midiendo las ondas, pero que tú digas, de pronto esto se pudo haber aproximado, o ese día pues, se pudo haber Sí, hay aproximado algo momentos en así. la meditación que me ha pasado en los que llegas a ese estado de, digamos, de meditación donde simplemente em, hay una línea muy fina entre, viste, entre lo que puede ser real o no. A veces tú Sí. mismo te sorprendes y a mí lo que me ha pasado es que a veces en medio de la meditación y toda la cosa como que me alcanzo por decirlo así, a sorprender de lo que está pasando, pero a veces uno alcanza a ver como que geometría, viste, como patrones geométricos que uno puede visualizar y que siente que esos patrones geométricos están actuando en tu cuerpo, como triángulos que se forman, digamos, en tu corazón, en tu cerebro, y que empiezan como a compasarse en uno con el otro y donde empiezas a experimentar como un nivel de, digamos, de activación de todos tus órganos donde sabes que están funcionando bien, donde sabes que, digamos, que haces un escaneo de tu cuerpo y sabes que no hay enfermedad, que es un cuerpo sano, que, de pronto hay pensamientos que se pueden mejorar en tu día a día. De pronto dices, ok, mi cuerpo está sano, mi mente todavía necesita optimizarse, mi mente todavía necesita, em,
digamos, mi cuerpo necesita nuevos alimentos, entonces voy a comer mejor. Sí, como que te llegan ese tipo de cosas y y tú mismo empiezas a adoptar nuevos hábitos. Como ok, por ejemplo, estos días también el tema de la alimentación ha empezado a jugar como un papel más importante también. En, en algunos momentos, ¿sabes? Ya no me interesa tanto ni siquiera así como tomar alcohol o ese tipo de cosas. O sea, antes tú sabes, me una cervecita, un whisky, tal. Pues a mí me gusta un gin and tonic, lo que sea. Pero a veces como que ya digo, puedo compartir así, estoy súper bien. O sea, no necesito, me puedo ah, tomar otra exactamente. cosa. O si tomo algo, pues es muy poquito, es como para disfrutar, ¿viste? Como que Sí, ya sí, sí. empiezo a pensar más en, qué chévere usar el jardín para cultivar ahí de alimentos. Qué bueno compartir el tiempo contigo, qué bueno, sí, como que empiezan a mejorar las cosas, como que veo a mi pareja también y como que la veo y siento más amor, es como, sí, te vuelves más consciente y en el día a día con mis clientes, tú sabes, en el trabajo y toda la cosa, como que uno es más, más dado a la persona, como que, no sé, cosas que, eventos de intolerancia que ahora cosas que tolero. Pero todo llega a través de esos momentos de meditación donde como que el mismo cuerpo sabe, se escanea. En mi caso personal, pues mi mejor ha sido más en temas de actitud, de energía, más vitalidad y una mejor actitud. Y también me ha ayudado mucho a reducir la ansiedad y y a ver las cosas como con orden, como estos proyectos de los que tú y yo estamos hablando como que tienen mucho sentido ahora y es también como gracias a a la meditación, yo creo. Pues mira, qué bueno que mencionas todo esto, porque yo creo que eh, el último nivel de ondas que vamos a hablar, que es las ondas gamma, yo creo que está un poco relacionado con todo esto que tú nos mencionas de como de haber experimentado todos estos beneficios de la meditación y que ahora eres consciente de como de muchas cosas y estás mucho más tranquilo, digamos así, buscando tener un estilo de vida más saludable, eh, sin prohibiciones, sino que sencillamente buscándolo de forma como más genuina, más natural, ¿no? Entonces, las últimas ondas que vamos a hablar, que son pues la quinta, son las perdón, las ondas gamma, y son las ondas en donde se habla de que es un estado de superconciencia y básicamente es un estado como de epifanía o unión total, en donde la información se procesa como a muy alta información y en donde se consigue como básicamente todo lo que tú decías, ¿no? Como una coherencia entre cerebro y corazón. Entonces yo lo entiendo, digámoslo así, como para resumir un poco todo lo que hemos hablado de de las ondas y de cómo funciona la meditación y cómo se va moviendo el cerebro y es, claro, básicamente a lo largo de de las ondas tú vas entrando en diferentes estados, ¿cierto? En donde entras en un estado de relajación tan grande que tu cuerpo básicamente suelta toda la química, toda ¿sabes? Como todos estos componentes para sanar, desinflamar, eh, relajar tu cuerpo, ¿cierto? Y luego cuando has experimentado todo esto en la meditación, entonces tu cuerpo puede estar en un estado en el que ya cableó, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Ya Sí, montó la red en sí, tu cabeza sí. de que una red, Las nuevas ¿cierto? conexiones. Exacto, como de emociones de gratitud, de ese sentimiento que tú dices de vitalidad, de salud, de agradecimiento. Y entonces, claro, cuando ya tú estás otra vez en tu día a día, pues básicamente puedes ser consciente, ¿cierto?
de todas las cosas que nos dices, como de ser, de querer más a tu pareja, de ser un poco más tolerante en situaciones que antes no lo eras, en el trato con tus clientes, en la búsqueda de una vida saludable y el disfrutar la vida sin tener que buscar el licor o otras cosas. Entonces, es muy curioso y acá quiero terminar y es que todo esto que hablamos de las ondas, el cerebro no es que se mueva solo en un tipo de ondas en todo momento, ¿sabes? Es decir, si yo estoy estresado, entonces no significa que todo mi cerebro esté trabajando como en ondas beta, por ejemplo. O, por ejemplo, si yo estoy durmiendo, no significa que todo mi cerebro esté en ondas delta, que son las de como el sueño profundo, ¿no? Sino que el cerebro, de acuerdo como a la actividad que estemos haciendo, pues ese tipo de frecuencias pueden tomar cierta como dominancia, por decirlo así, o pueden actuar como de una forma preponderante, digámoslo así, en partes de tu cerebro, ¿no? Por lo que básicamente uno podría estar experimentando estos sentimientos, ¿cierto? De gratitud, de mucha salud, de vitalidad en tu día a día, porque como ya tienes esa red cableada de nuevo, ya estableciste esas conexiones, ¿cierto? Incluso esas nuevas conexiones de tu cerebro que aparentemente podrían estar aisladas y en este como estado de meditación y de sanación, ¿cierto? Estableciste esas redes, entonces de forma consciente y en tu día a día, pues puedes sentir como todos los efectos de esa, de esa nueva química en tu cuerpo fluyendo, ¿no? Y sí, así es como yo lo Básicamente entendí. sí, 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 no, así súper fue bien. como yo lo entendí. O sea, yo creo que hiciste el resumen perfecto de lo que te conté de la práctica de lo que yo hago, más lo que tú investigaste. Al final, digamos que no nos habíamos hablado antes de estos temas, ni yo te había contado con lujo de detalle el tema de la práctica, ni tú me has contado tampoco a ese nivel de detalle la investigación y las cosas coinciden. Entonces creo Sí, que sí, que al final de cuentas seguro habrán más métodos de meditación diferentes al que yo practico, pero seguramente pueden llegar a tener ese mismo impacto también. Yo creo que ahí es donde te das cuenta porque cogimos diferentes fuentes de información y básicamente hay coincidencia en los efectos. ujú. Sí, no, y lo más loco es que, por ejemplo, hablando un poquito más sobre como la parte, sí, como la parte como química del cuerpo, como esta, si se quiere decir, como esta biología de la sanación, ¿cierto? En la meditación, es que, bueno, o sea, hay mucha ciencia detrás de esto, o sea, cuando yo estaba leyendo, la verdad es que me sorprendió porque no tenía ni idea que la meditación era algo como tan estudiado, ¿sabes? O sea, en verdad Sí. hay muchas cosas detrás, pero eh, básicamente lo que yo vi es que eh, cómo es como el orden de eventos, por decirlo así, o cómo es o cuál es el vehículo como de esa biología de la sanación, es decir, cómo es que el cuerpo termina volviéndose una farmacia, ¿cierto? Una farmacia de sanación, ¿cierto? De la medicina de la sanación, ¿no? Y yo leía que básicamente era que, claro, el cerebro, como lo mencionamos, pues suelta como unas señales, ¿cierto? Pero o sea, lo más loco es que o sea, gracias a la meditación, ¿cierto? Se sueltan estas señales, pero estas señales terminan yendo o sea, directamente a los genes, dicen así, ¿no? Mm, Ahí los genes son fragmentos de el ADN de uno, ¿no? sí.
en donde se reposa como información de la herencia, o sea, lo que uno hereda de los papás, la predisposición a, ¿sabes? A enfermedades, bueno, a todo esto. Entonces decía que la meditación, ¿cierto? Soltaba estas señales, llegaban a los genes y los genes lo que hacen es generar, eh, bueno, acá me perdonarán los doctores o los ingenieros químicos o lo que sea, los biólogos si me de pronto estoy diciendo alguna imprecisión, pero o sea, los genes lo que hacen es eh, comenzar como a soltar, digamos así, a generar proteínas y estas proteínas caen sobre las células del cuerpo, pero estas proteínas lo que hacen es llevar esa señal a las células de que tiene que soltar toda esta química desinflamatoria, toda esta química de relajación, toda esta química de regeneración, ¿cierto? Entonces, o sea, Es me parece como, increíble es que sí, la sí. meditación vaya, ¿sabes? Como hasta el nivel cuántico de uno, ¿me entiendes? Hasta el ADN, ¿cierto? Y no es que se modifique el ADN, ¿no? Porque eso también no es que la meditación modifique el ADN, sino que tiene que ver más con algo que se llama la epigenética, que es cómo se comporta o cómo reaccionan los genes ante su entorno, ante su ambiente, ¿no? Entonces, claro, si su entorno o el ambiente de los genes es estrés, pasión, ansiedad, estado de alerta, ¿sabes? Pues los genes lo que van a hacer es soltar estas proteínas y estas proteínas van a soltar esta química de inflamación, ¿sabes? De estado de alerta, Cortisol, de cortisol, exacto, sobre las células. claro. Pero si tú en la meditación, ¿cierto? Sueltas estas señales para que toda esta, ¿sabes? Este orden de eventos se dé, para que suelte sanación, pues ahí es cuando llega la salud, el Claro, claro. bienestar, ¿sabes? Y la verdad es que me pareció muy loco, como, ¿sabes? Como entender todo este proceso y el impacto hasta ese nivel que puede llegar a tener la meditación, ¿no? Sí, no, es una práctica maravillosa. De hecho, me hiciste conectar eso que dijiste desde que es un tema, digamos, científico, con algo que le escuché a un maestro de meditación, y es que eh, él decía que un ciclo de pranayama, que es una técnica parecida a la de los centros de energía, ciclo de pranayama puede eliminar cientos de años de karma. Eso lo decía él espiritualmente, ¿no? Pero si tú lo conectas con esto que acabas de contar científicamente, es que esa, ese trabajo de meditación que tú estás haciendo está llegando a ese punto de llegar hasta los genes que tienen la información de tus ancestros, de las situaciones, digamos, por las que ellos pasaron y cómo esos genes se adaptaron para sobrevivir en esas condiciones y tú todavía tienes esa información, entonces tú todavía reaccionas a veces, digamos, en cierta medida entre eventos de peligro, de estrés, de toda la cosa. Pero exactamente la meditación llega y ayuda a romper ese sistema. Entonces, efectivamente, lo que estás haciendo es reprogramándote a ti mismo para vivir una vida mejor, porque la meditación entonces de pronto te ayuda también a reprogramar a nivel, digamos, súper, súper milimétrico el funcionamiento de tu organismo, de tus células, de absolutamente todo, y te reprograma para vivir una vida mucho mejor, donde tus emociones van a ser emociones positivas, posiblemente frente a eventos que no sean tan positivos para muchas personas, donde hay un reto, no te vas a estresar, sino que vas a ver oportunidades, donde hay un problema, vas a ver múltiples salidas, donde, viste, hay como una nueva forma de entender y de ver la vida.
y al final de cuentas te das cuenta que la meditación ayuda a un sinnúmero de situaciones en tu cuerpo, desde lo físico, lo químico, lo mental. La meditación te puede ayudar a ser mucho mejor en todos los campos. Sí, de Es acuerdo. espectacular. Estoy, estoy de acuerdo. Y eso que, como tú lo dices, acá la verdad es que solo hemos hablado hasta el momento como de la química, ¿cierto? Eh, o sea, de hormonas, de neuronas, de proteínas, genes, o sea, células. Pero lo cierto es que esto también tiene como, o sea, de acuerdo a lo que yo leía, es que también tiene como una representación física al momento de la meditación. Y es que, claro, uno todo este proceso químico, ¿cierto? Que es un proceso que se va dando no solo en la práctica de como tal de la meditación, sino en tu día a día, cuando ya sueltas toda esta red. Pero yo también estaba leyendo que durante la práctica se consigue algo que se llama la coherencia cardíaca se experimenta sí, como la relación entre el cerebro y el corazón, ¿no? Y esto se da básicamente, y lo relaciono mucho con lo que tú dices, por ejemplo, de cuando nos decías que en tu práctica diaria, claro, haces que tu columna vertebral esté totalmente erguida, ¿cierto? Y que mueves la energía como de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y, o sea, yo sigo leyendo y como, o sea, de lo que estaba leyendo, más bien lo relaciono mucho con lo que tú me dices, y es porque o sea, hablamos de lo químico, pero también en la parte física, al final lo que se trata es como tú lo dices, esa unidad total, ¿no? O sea, tú lo mencionabas, de conseguir esa unidad total, de que tu cuerpo sea no un conjunto de pequeños organismos, sino de un gran organismo funcionando en total como En unicidad, armonía. ¿no? La armonía. Y entonces esta coherencia como corazón-cerebro, ¿no? Es, de acuerdo a lo que yo, lo que estudié y lo que miramos, las fuentes consultadas para este episodio es que, claro, hay algo que se llama el nervio vago. Yo no sé si tú lo has escuchado, pero la- quien ha consultado algo sobre cómo reducir el estrés así en internet, seguro le ha salido algún video que habla como del nervio vago, ¿no? Entonces, claro, este nervio vago acá tiene mucha importancia porque es el que conecta el corazón con el cerebro, ¿sabes? Eh, y entonces, al hacer esa conexión, claro, entonces toda la química, ¿cierto? De relajación. Y es tu nervio vago como que comunica, ¿cierto? Toda esa química de tu sistema nervioso, el nervio vago, comunica toda la química que pasa por tu corazón y tu cerebro. Entonces, básicamente lo que consigues es en ese estado sincronizar, ¿cierto? Toda como la parte eléctrica, si se puede decir, entre corazón y cerebro, ¿no? Y, y en este estado, digámoslo así, eh, se consigue como un estado como de eficiencia energética, digámoslo, sí, como un estado de entriopía, no sé, se puede llamar así, pero es como una manifestación, ahí sí, una manifestación física de la meditación, ¿no? Porque a veces, claro, nosotros estuvimos hablando de la química y todo eso que a veces, ¿sabes? Uno, de pronto un meditador muy avanzado lo sienta como la química va y modifica los genes y luego las células. No, no lo sé, de pronto, pero de pronto sí sea más fácil para uno sentir eso que tú dices de cómo tu Sí, cuerpo se sincroniza, cómo tu corazón y tu cerebro entran como en una sola línea Ujú. coherente. Sí, es como, he sentido que viste las palpitaciones del corazón, a veces son
como arrítmicas o a veces son muy, muy fuertes. En estado de meditación como que se vuelven constantes y Ujú. sientes una paz interior completa, o sea, una paz interior y sientes que esa paz llega a tu pensamiento también y sabes que no hay ningún tipo de riesgo, de peligro a tu alrededor ni nada, entonces entras como en un estado de paz donde todo puede ser, todo tiene solución, no hay, no hay nada de que realmente preocuparse. Sí. Bajo cualquier circunstancia de tu vida, Ujú. todo puede salir bien. O sea, Ah, y entras en un estado de conciencia incluso donde, y si no sale bien, no sale bien. No es, o sea, simplemente todo va a seguir. Tú eres parte de algo más grande, entonces no, no pasa nada. sí, sabes que, o sea, en esto que leía y te pregunto, por ejemplo, tú has hecho práctica, me has dicho, has hecho práctica como grupo, ¿cierto? Sí, sí he hecho la práctica en grupo, pero no últimamente porque antes cuando estaba en Colombia, Ajá. había un grupo de meditación al que yo iba y hacíamos meditación grupal y en algunos momentos en Oakland también, pero acá no, no he hecho, no, la practico solo. Sí, no, te lo digo es porque, o sea, hablando como como de esta manifestación, digamos, en la parte física de la meditación, ¿no? En algún momento leía también que cuando sucede como esta coherencia cardíaca, ¿cierto? Esta coherencia entre corazón y cerebro. eh, o sea, decían se- que o sea, en ese momento las frecuencias, o sea, como toda esta carga eléctrica que va pasando por el cuerpo, suelta como un campo magnético, ¿no? Ahora, un campo magnético es, o sea, es energía sin materia, ¿no? O sea, es decir, muy pequeña, no importa, pero ahí está. Por Sí, eso sí, podemos detectar las ondas del cerebro, incluso en el en el electrocardiograma, o sea, hay energía ahí. Pero entonces en el estado de la meditación, bueno, en la práctica, más bien, en la práctica de la meditación, cuando llegas a ese estado físico de la coherencia entre corazón y cerebro, decía que se salía como sí, un campo magnético que si tú hacías la práctica en, en, en grupo, básicamente ese campo magnético lo que hacía era como era gigante, amplificarse entre claro, todos y si todos estaban en el grupo, digámoslo así, como en unas frecuencias como que similares o aproximadas, eh, decía que básicamente ese campo magnético, pues, como que lo podía como atravesar a uno, pues, sí, y ser un poco más provechoso o tener incluso más impacto sobre uno, ¿no? sí. Eh, Tú, no sé, en grupo, ¿cómo te has sentido? ¿Te distraes o sientes que funciona bien o depende? ¿Cómo lo sientes tú en lo personal, por ejemplo? Pues en grupo yo me acuerdo que sí, sí, es que funcionan muchas cosas porque efectivamente si tú vas a meditar en grupo, el espacio de meditación está como creado para meditar. Entonces, de entrada, tú ya ves una estética diferente, la gente está en disposición para practicar la meditación. Muchas veces, si es una meditación grupal, es porque alguien está dirigiendo la meditación, entonces todos van a estar en la misma onda, en la misma sintonía al mismo tiempo. Y la verdad, tanto en grupo como individual he sentido cosas. No he, no podría decirte hoy acá que en grupo la cosa es diferente porque Se también siente, fue ¿no? hace mucho tiempo, pero aprovecho para contarte que ahora el fin de semana, el domingo,
Voy a hacer un taller de meditación acá en Queenstown, en un lugar que se llama Teatamira. Ujú. Entonces, alquilé el teatro de allí y voy a hacer un evento de meditación de máximo 20 personas. Entonces voy a crear un ambiente de meditación allí y a, a practicar con las otras personas, digamos que a transmitir la técnica, pero obviamente con más lujo de detalle en un ambiente de meditación guiada. Y estoy súper contento por eso, porque creo que después de haberlo practicado, ya llega el tiempo que hay que compartir, porque lo que siento es que ya llegué al punto en el que he sentido algunos beneficios, sin que yo sea pues un súper iluminado de cosas, no, pero siento beneficios para mi vida que quiero compartir con los demás. Creo que hay mucha gente que está curiosa de la meditación, que le llama la atención o que muchas veces ha hecho meditaciones solamente a través de videos de YouTube, de audios de Spotify o eh, en una aplicación, pero no ha tenido la oportunidad de compartir con otras personas y aprender una técnica. Entonces creo que eh, ese espacio que estoy creando es para facilitarle a las personas el acceso a esa técnica y espero que todo salga muy bien el domingo. La verdad, va a ser mi primera experiencia y tomé la decisión porque la verdad sí, no, ya me llegó el pensamiento, se me sembró ahí que tenía que hacerlo. Entonces voy a hacer el primer taller de meditación acá en Queenstown y No, aprovechar pues la estructura básicamente va a ser eh, contar un poco acerca de mi experiencia con la meditación, pero algo de, no me va a extender unos minutos hablando sobre eso. eh, y después vamos a empezar con la posición de meditación, la importancia de, digamos, de enrolar la lengua, de subir las cejas, cómo sentarse, cómo empezar la respiración, después hacer después nos vamos todos a como a acostar y vamos a hacer un escaneo de todo el cuerpo, como llevando la atención a todas las partes del cuerpo. Después ujú. volvemos a la posición de meditación y empezamos con el recorrido a través de los centros de energía, la inclinación y después una meditación libre. Ah, Y súper. al final vamos a dar como una ronda de preguntas y respuestas. No, La idea es que súper. dure una hora y media más o menos. Y ya pues he vendido algunas entradas, entonces pues bueno, ya sé que por lo menos hay gente que, que va a ir. Entonces toca hacerla sí o sí. No, pues me alegra mucho, bro, oye, tú, Sí, ¿verdad? Pues yo creo que acá todos tendríamos la mejor de las suerte, de las energías, y estamos seguros, mira, gracias. no sé, hemos hablado de todo, yo creo que el tema entonces cayó también muy pertinente, digámoslo Cayó así, perfecto, sí. y que El te ayuda tiempo, primero como a afianzar y que nos contaste a nosotros y nos explicaste. Yo creo que todo eso, por lo menos a mí me queda mucho más claro. Y sabes, también como que despejamos un poquito cuáles fueron todos los mitos y realidades, ¿cierto? La sí. ciencia, el esoterismo, como todo eso detrás un poquito de la meditación. Y estoy seguro que te va a ir muy bien el domingo. Entonces, desde ya, mucha suerte. Muchas gracias, bro. Muchas gracias por toda esa buena energía y por tu apoyo. También por proponer este tema que cae perfecto para este domingo. Creo que también em, de la investigación que hiciste, como que aprendí también muchas cosas y me abre los ojos también para ver las cosas desde incluso muchas más em, aristas, desde muchos más puntos de vista, porque pues uno ha practicado algo
y ha estudiado algo, pero es bueno siempre tener muchas más visiones y ver de qué manera uno puede seguir enriqueciendo la práctica con más conocimiento, con más conversaciones y poner, pues, digamos, a disposición también de tuya y de todas las personas que estén interesadas, eh, cualquier tipo de inquietudes que tengan acerca de la meditación o lo que sea, pues acá siempre abiertos a tocar este tema y a seguir mirando. Yo creo que igual en capítulos y en episodios futuros volveremos a hablar más cosas de meditación. Yo creo Seguro que que sí. es un tema del que queda mucha tela por cortar todavía y también creo que la meditación es una entre muchas prácticas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Y yo sé que tú, pues en algún momento nos has hablado de ayuno, que es algo que yo no practico recurrentemente, pero que en algún momento algo alcancé a practicar. En algún momento me gustaría que habláramos de ese tema en una futura ocasión. Creo que esa es una Seguro. práctica que también tenemos y algo que tenemos en común que es la experiencia con el agua fría, que es otra práctica. De hecho, por ahí, mira, tengo este libro de Wim No, Hof, Wim Hof Method. Sí, 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 sí. que Ajá, es de Iceman. Y ajá. lo empecé anoche ahí a chismosear un poco y me pareció súper chévere. Y también esa es otra práctica en la que encontré que el tipo cuando pone su cuerpo en situación de estrés controlado, Ujú. despierta también un número de beneficios para tu mente, para tu cuerpo. Muy similar a lo que podría, pero a través de otra técnica, de otra forma de ver las cosas. Súper, Entonces, sí. creo que nuestro cuerpo y nuestra mente tienen infinitas posibilidades de mejora y somos un libro abierto, digamos, somos un programa, un software que podemos programar y reprogramar y tenemos muchas formas de mejorar en nuestras vidas. Entonces yo creo que me gustaría que siguiéramos en algún momento de este podcast tocando temas así similares, porque es un componente que nos puede ayudar. Digamos que en la vida es importante las finanzas también, es importante tener nuestro plan de Ujú, acción, es ajá. importante nuestra vida familiar, es importante todo, y este tipo de cosas creo que nos enriquecen también bastante. Nos hacen De acuerdo, ricos también. de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Ya aprovecho ahí como aprovechamos para decirles a todos ahí que nos pueden dejar en los comentarios algún tema que quieran, digamos, que hablemos en particular, si algo de lo que hemos mencionado, del ayuno, de las finanzas, del agua fría, en fin, de todas las cosas que hasta el momento hemos hablado en los capítulos, déjenoslo saber como para también saber cuáles son sus preferencias. Pues nada, bro, si quieres, ¿por qué no terminamos con el episodio de hoy dejando, no sé, un tip, una conclusión, una invitación sobre la meditación? ¿Qué te gustaría como compartir para ti? Me gustaría compartir, si alguien está interesado en meditar y no tiene, digamos, acceso a una técnica de meditación y está haciendo las meditaciones guiadas en alguna aplicación, videos de YouTube, Spotify, lo que sea, el truquito que les puedo dejar es el de enrolar la lengua, pegarla al paladar y subir las cejas y llevar su Mm. atención arriba. Eh, eso es Pues desde creo el que punto de vista de la práctica, eso funciona un montón. sí, eh, Siempre respirando desde la base de la columna, desde el ajá, coxis ajá, hasta la corona y digamos haciendo ese ciclo. Mientras hagan la meditación guiada, ajá, experimenten con eso.
Ese es como un tip que sí o sí me encantaría dejarles. Me gustaría dejarles una invitación también, y es Claro. que háganse un challenge de hacer, así sea una meditación por semana. Si tienen más tiempo, dos. Si pueden hacer cinco, siete, pero con que sea una por semana, y pongan en práctica. No, en Bueno, gracias a De todos. Canadá, Quique desde Nueva Zelanda. Para todos desde Canadá y Nueva Zelanda para el mundo. Así Bueno, es. gracias a todos. Entonces, gracias, bro, a ti por toda la información que nos brindaste en este capítulo y bueno, nos vemos en otro episodio. Nos vemos en la próxima y acá los dejamos con nuestra musiquita. Chao, chao. Bye.